Bien, veamos ahora el efecto que producen la variación de temperatura en las estructuras. Vamos a llamar al punto esfuerzos de origen térmico, en este caso en tracción y compresión solamente. Es conocido el hecho de que la variación de temperatura en las estructuras produce un efecto, induce esfuerzos de diferente tipo dependiendo del tipo de estructura de que se está tratando. Vamos a considerar, por ejemplo, una barra aislada, una barra que está depositada en el piso, por ejemplo. Es una barra de cualquier material, tiene una longitud original L, y resulta que esta barra sufre una variación de temperatura. Si la variación de temperatura es positiva, estamos hablando de un incremento de temperatura, la barra se dilatará. Si la variación de temperatura es negativa, se trata de un decremento de temperatura y la barra se va a contraer. En este caso, consideramos que la barra de longitud original L sufre un incremento de temperatura delta T. Es conocido de que la variación de longitud que sufre esta barra, lo vamos a llamar delta L, está dada por la longitud original de la barra, el coeficiente de dilatación lineal del material de la barra y la variación de temperatura. Si la barra está libre de dilatarse o contraerse, no van a existir en la barra esfuerzos, no se va a dar ningún tipo de esfuerzo. Sin embargo, si tenemos, esto normalmente ocurre en sistemas isostáticos. Otro ejemplo, si tenemos dos barras conectadas de la siguiente manera, dos barras pueden ser de diferente material, del mismo material, de diferentes longitudes, de diferentes áreas de su sección transversal, y el sistema, la estructura sufre una variación de temperatura. ¿Qué es lo que va a producir en el sistema? Cada barra por separado va a tender a dilatarse. Por ejemplo, la barra 1 se va a dilatar un cierto valor, delta L sub 1. La barra 2 también hará lo propio. Los valores de delta L1 y delta L2 estarán en función de ¿qué? Delta L van a estar en función de su longitud, del área de su sección transversal, del módulo de elasticidad del material. Eso es lo que va a ocurrir. En este caso tenemos un sistema isostático. Hemos visto en un punto anterior, cuando analizábamos desplazamientos de nudos de sistemas de barras articuladas, decíamos de que un punto, en este caso el punto C, se desplaza a algún lugar del plano que está ocupando la estructura, y la determinación o el desplazamiento se puede determinar desplazando o deformando cada una de las barras que forman parte de la estructura. A su vez, cada barra, una vez que se deforma, en el caso de la barra 1, su desplazamiento va a estar en algún punto de esta perpendicular a la dirección original de la barra. Lo propio ocurre con la barra 2, perpendicular a la barra CB, y el punto C' se encontrará por acá, C'. Entonces, como podemos observar, la variación de temperatura en este sistema compuesto por dos barras 1 y 2, se trata de lo siguiente: cada barra se va a deformar la magnitud, una magnitud determinada, y el punto se va a poder desplazar encontrándose en una nueva posición. Esta sería la configuración de la nueva estructura del sistema
planteado. Como podrán ver, cada una de estas barras se deforma en la magnitud que se va a presentar y se van a encontrar en un nuevo punto. Ese efecto de trasladar el punto C a un nuevo punto C' no implica una presencia de esfuerzos en la barra, puesto de que se trata de un sistema isostático. Pero ¿qué es lo que ocurre si acaso el sistema o esta estructura primeramente planteada se añade una nueva barra? Por decir acá, añadimos una nueva barra, la nueva barra 3 hace de que el sistema ya sea hiperestático. En este sentido, el desplazamiento del punto C no es tan como se mostraba anteriormente. Va a haber la presencia entre las barras por el forcejeo que se genera entre ellas para desplazarse a algún punto, es que las barras van a presentar al final esfuerzos. Estos esfuerzos se llaman esfuerzos de origen térmico. Los esfuerzos de origen térmico, entonces, son aquellos que se presentan en las estructuras debido a una variación de temperatura. Si se está analizando una estructura isostática, no se presentan esfuerzos de origen térmico, porque cada barra de la estructura isostática puede deformarse la magnitud que está dada por esta expresión para la temperatura, no encontrándose ningún conflicto en determinar la nueva posición y ver en definitiva que ninguna de las barras del sistema isostático hay presencia, en ninguna de esas barras hay presencia de esfuerzos. Entonces, los esfuerzos de origen térmico solamente se presentan en sistemas o estructuras hiperestáticas. Vamos a ver cómo se pueden calcular esos esfuerzos que los hemos dado en llamar de origen térmico. El procedimiento es prácticamente el mismo para determinar o analizar una estructura hiperestática. Consideremos, por ejemplo, una barra rígida, en principio horizontal, para poder hacer este análisis. Una barra rígida, y lo vamos a designar de este modo. Doble línea y rayada para darnos cuenta de que se trata de una barra rígida. Esta barra rígida está sustentada o sujeta a dos barras. En diferentes puntos, son barras elásticas entonces, estas otras dos. Pueden ser de diferentes materiales. Esta puede ser una barra de acero, por ejemplo. Esta barra de acero tiene una longitud, vamos a llamar L1, tiene un área de su sección transversal A1 y un módulo de elasticidad E1. Lo mismo, la barra 2, esta llamaremos la barra 1, aquí tenemos una barra 2, está hecho de un material, por decir algo, aluminio, puede ser el mismo material, tiene una longitud L2, un área de su sección transversal A2 y un módulo de elasticidad. Como podemos observar, estamos generalizando un sistema conformado por una barra, en principio horizontal, dispuesta horizontalmente, está hecho de un material rígido, y dos barras que la sustentan. El sistema produce una variación de temperatura, un incremento. ¿Qué va a producir este incremento de temperatura en la estructura? Cada una de estas barras va a tender a dilatarse, va a tender a crecer. La barra 1 tenderá a crecer una magnitud del TL1, la barra 2 una magnitud del TL2. Sin embargo, el crecimiento de estas barras o la dilatación está controlada o está interactuada por la otra barra. La nueva posición de la barra ABCD, una vez de que se ha dado el incremento de temperatura, vendría a ser, por ejemplo, la siguiente. Para desplazamientos pequeños, aquí estoy exagerando con el desplazamiento para poder
ver el efecto de las deformaciones, el punto D se va a desplazar en forma vertical hasta D'. No nos olvidemos que tenemos desplazamientos muy pequeños. El punto B se va a desplazar hasta B' y el punto C lo va a hacer hasta C'. Debido a que la base es absolutamente rígida, la única forma de desplazarse es girando en torno a A, con esta configuración. Noten que la barra o el sistema no está cargado con fuerzas externas. El desplazamiento y los esfuerzos que se van a generar en cada una de las barras elásticas del sistema solamente está en función o debido a la variación de temperatura. Nosotros queremos determinar los esfuerzos en la barra 1 y en la barra 2. Son esfuerzos de origen térmico, puesto que es justamente la variación de temperatura la que está generando estos esfuerzos. Primeramente hacemos un análisis estático para resolver y determinar los esfuerzos en cada una de estas bases. Iniciamos con nuestro análisis estático y esto se logra tomando en consideración las condiciones de equilibrio en uno de los cuerpos o en los cuerpos que intervienen en el sistema. En este caso, para poder aislar la barra rígida ABCD, ¿qué tenemos que hacer? Es reemplazar los apoyos por sus reacciones. Como se trata de un apoyo fijo en A, es un apoyo fijo, nos ofrece dos reacciones, una horizontal en A y una vertical en A. En los sentidos que estamos asignando acá en el esquema, son sentidos asumidos. Vamos a asumir, para continuar con el análisis, es muy importante este aspecto, asumir si cada una de las bases que intervienen en el sistema está en tracción o en compresión. Por ejemplo, nosotros para facilitar el análisis podemos decir que la barra 1 se encuentra en tracción, podemos hacer lo contrario, y la barra 2 podemos decir que está en compresión o también en tracción. En el caso general no es posible, en primera instancia, determinar a ciencia cierta si cada una de las bases que intervienen en el sistema o está en tracción o está en compresión. Por eso decimos, es conveniente asumir. Si cada una de las bases se encuentra en tracción, cuando analizamos el equilibrio de la barra rígida, tenemos que colocar una fuerza y reemplazar el efecto de cada barra elástica en la estructura y decir, como quiera que la barra 1 esté en tracción, tomamos en consideración una fuerza normal en la barra que está saliendo del cuerpo libre que estamos analizando, que está saliendo, es una fuerza tractiva, puesto que estamos asumiendo que la barra 1 está en tracción. Lo propio hacemos para la barra 2, N2. En caso de que asumamos de que la barra 2, por ejemplo, está en compresión, tendremos que dibujar N2 entrando hacia el cuerpo rígido. Eso ya nos va a modificar los signos al aplicar las condiciones de equilibrio. Podemos notar de que para determinar, en definitiva, los esfuerzos en las barras 1 y 2, sigma 1 y sigma 2, es necesario determinar las fuerzas normales en cada una de las barras. Determinando estas fuerzas normales, el problema estaría resuelto de la determinación de los esfuerzos de origen térmico en cada una de las barras que intervienen en el sistema. Se podrán dar cuenta de que el esfuerzo en la barra 1, por ejemplo, no es otra cosa que la fuerza normal en la barra 1 dividido entre el área de la barra 1. El área de la barra 1 y de la barra 2 son totalmente conocidas. El esfuerzo en la barra 2 está dado por la fuerza normal en la barra 2 dividido entre su área. Por lo tanto, el problema se reduce a una determinación de las fuerzas normales. Pretendemos determinar las fuerzas normales en el sistema, pero nos damos cuenta de que se trata de un sistema hiperestático, puesto de que tenemos 4 incógnitas y solamente 3 condiciones de equilibrio de la estática. De todos modos,
planteamos las condiciones. O sea, el primer paso es hacer un análisis estático de manera de intentar por lo menos determinar las fuerzas normales en cada una de las barras elásticas del sistema. En este caso, lo más conveniente es hacer una sumatoria de momentos respecto a un eje que pasa por A, asumiendo este sentido, por ejemplo, como positivo, condición de equilibrio. Fíjense que no estoy planteando las ecuaciones de sumatoria de horizontales y verticales, puesto de que esto me va a botar estas dos incógnitas, que no las requiero calcular. Haciendo una sumatoria de momentos respecto a un eje que pasa por la sección A, por el punto A de la estructura, tenemos lo siguiente. Negativo por el sino negativo, noten que un sentido horario es positivo y un sentido antihorario respecto de este eje es negativo, negativo n1 por esta distancia, por A llamaremos. Aquí también llamaremos otra vez A, y menos n2 por 2 veces A. 2 veces A. No tenemos más fuerzas en el sistema. Si acaso nos dicen, considere el peso propio del cuerpo rígido, a ese peso propio también hay que considerarlo. En este caso no lo estamos haciendo. Entonces igualamos a cero esta condición de equilibrio, vemos de que las distancias A se van, y lo que tengo al despejar una de las dos fuerzas, por decir algo, N2 vendría a ser negativo, llevando al otro lado, a N1 medios. O lo que es lo mismo, despejar N1 nos va a dar negativo 2 veces N2. Tenemos de aquí una primera ecuación. Una ecuación con dos incógnitas. Es por eso que decimos que estamos en un sistema hiperestático. ¿Qué viene a continuación? A continuación no nos queda otra cosa que plantear las condiciones de compatibilidad de desplazamientos de la estructura dada. Vale decir que es necesario hacer un análisis de deformaciones. Un análisis de deformaciones. Para hacer este análisis, vamos a borrar esta parte. Siempre es un problema borrar el pizarrón improvisado. Bueno. Muy bien. Continuaremos. En el análisis de deformaciones es conveniente lograr ecuaciones que relacionen las deformaciones en cada una de las barras. Por ejemplo, en este caso muy particular, podemos decir que la deformación que sufre la barra 1, que está dada por esta magnitud, delta L1, tiene relación con la deformación que sufre la barra 2, delta L2. Podemos decir, haciendo relación de triángulos, decir delta L1 es AA, delta L1 es AA, como delta L2 es A 2 veces A. Nuevamente, las distancias A se eliminan y puedo decir de que la deformación que sufre la barra 2 es igual a 2 veces la deformación que sufre la barra 1. Hemos encontrado en realidad una segunda ecuación donde delta L1 y delta L2, como vamos a ver a continuación, están en función de las fuerzas normales que actúan en cada una de las barras. Entonces podemos decir donde delta L1, aquí es necesario un análisis muy minucioso, está dado por delta L1 es la deformación absoluta que sufre la barra 1. En este caso, como quiera que el sistema sufre una variación de temperatura, la deformación de cada una de estas barras va a estar en función de ¿qué? De las fuerzas normales que se presentan y debido a la variación de temperatura. Por lo tanto, tendrá una sumatoria de dos efectos. Es decir, por ejemplo, la deformación de la barra 1 está dada en primera instancia
por la fuerza normal en la barra 1 por la longitud de la barra 1 dividido entre el área de la barra 1 y el módulo de elasticidad de la barra 1. Ley de Hooke para las deformaciones. Tomamos como signo positivo este primer término, puesto de que hemos asumido de que la barra 1 está en tracción. Entonces, en el positivo, más o menos puede ser, dependiendo del signo de la variación de temperatura. Si la variación de temperatura se da un incremento, colocamos aquí positivo para encontrar este segundo término, y si es negativo, un decremento de temperatura, vamos a tener un signo negativo. En este caso, este segundo término tiene que ver con la longitud de la barra 1, el coeficiente de dilatación de la barra 1 y la variación de temperatura. Delta T, puesto de que la variación de temperatura es general para todo el sistema, para todas las barras que están involucradas en el sistema. Ahora bien, este es el valor, esta es la sumatoria de dos deformaciones que me van a dar en definitiva la deformación total de la barra 1. Este término en su conjunto tiene un signo, debe llevar un signo. Puede ser positivo o negativo, depende de qué. Si dentro del esquema que yo estoy considerando para determinar las deformaciones, la barra 1 crece, como en este caso, la barra 1 crece porque tenía esta longitud L1 en principio, ahora la longitud de la barra 2 es mayor, entonces se trata de un crecimiento de la barra 1. Si acaso es un crecimiento, el signo que debe llevar delante de ese paréntesis es positivo. Si en el esquema una de las barras disminuye de tamaño, hay que colocar un signo negativo. Entonces, como verán, la variación de longitud de cada una de las barras tiene que ver con dos términos. Uno, debido a las fuerzas normales que se presentan durante la variación de temperatura, noten que la estructura no tiene una carga aplicada externa, y un segundo término que tiene que ver con la dilatación o contracción de la barra. L sub 1 es conocida, la variación, el coeficiente de dilatación lineal de la barra, del material de la barra conocido, y la variación de temperatura también es conocido. Como podrán ver, este término es conocido. En este primer término, estos tres valores son conocidos también, y lo que no conocemos es N sub 1. Tenemos delta 1 en términos de una incógnita, por lo tanto, N sub 1. Lo propio hacemos para la barra 2. La variación de longitud de la barra 2 va a estar dada por positivo, porque en L2 también hemos asumido tracción, por la longitud de la barra 2 dividido entre el área de la barra 2 y el módulo de elasticidad de la barra 2. El segundo término, positivo, porque la barra 2 también sufre un incremento de temperatura, L2 por alfa sub 2, otro material, va a ser un valor distinto al coeficiente lineal de dilatación de la primera barra, y por la misma variación de temperatura. Nuevamente, este término en su conjunto tiene un signo. Analizamos qué es lo que ocurre en el esquema con la barra 2. La barra 2, que tenía este tamaño, ahora tiene este tamaño, o sea, ha incrementado su longitud. Por tanto, también colocamos un signo positivo delante de esos dos términos, delante del paréntesis. Estos dos términos reemplazamos en esta ecuación y llegamos a decir lo siguiente. Por lo tanto, reemplazando en 2, tenemos delta L2, que es igual a N sub 2 por L sub 2 sobre A sub 2 E sub 2, más L sub 2 por alfa sub 2 por delta T. ¿Esto es igual a qué? A 2 veces delta L1, pero delta L1 está dado por esta expresión. Paréntesis entonces, N1 es positivo por L sub 1 por entre área sub 1 y módulo de elasticidad del material de la barra 1 más L sub 1 por alfa sub 1 por delta T. Como podemos observar, esta segunda ecuación está en función de las fuerzas normales N sub 1 y N sub 2, que son las incógnitas que se habían presentado en el análisis estático de la estructura. Aquí tenemos entonces
planteada una segunda ecuación que la vamos a llamar 2' porque es una variante de la ecuación 2, de manera que si vemos las ecuaciones 1 y 2' las podemos resolver resolviendo 1 y 2', tenemos calculados n⁻₁ y n⁻². Son conocidos. Una vez que n⁻₁ y n⁻² han sido determinados, no nos queda otra que reemplazar en estas dos expresiones para obtener los esfuerzos pedidos. Estos esfuerzos, vuelvo a decir, de que se trata de los esfuerzos de origen térmico. Algunas apreciaciones respecto al análisis que acabamos de hacer. Es importante, en primera instancia, plantear la compatibilidad de desplazamientos. Esta ecuación 2, entonces podemos decir que es una compatibilidad de desplazamientos. Probablemente en el análisis de determinar los esfuerzos de origen térmico en una estructura, esta ecuación de compatibilidad de desplazamientos es lo más importante, puesto que prácticamente esto nos va a definir el buen final del desarrollo de nuestra estructura. Una cosa, empezamos con un análisis estático de la estructura, asumimos si cada una de las bases están en tracción o en compresión, en función a eso planteamos las condiciones de equilibrio. Podemos ver además de que aquí no es conveniente hacer una sumatoria de fuerzas horizontales, por ejemplo, en la estructura, porque si bien añadimos una ecuación de la estática, pero también añadimos una nueva incógnita, horizontal en A. Si hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, tenemos una nueva ecuación, pero con una nueva incógnita. O sea, de nada nos sirve plantear las otras dos condiciones de equilibrio de la estática. La que nos interesa es plantear la tercera condición de equilibrio, sumatoria de momentos, a objeto de tener una relación entre las fuerzas normales que estamos pretendiendo determinar. Como quiera que el sistema es un sistema hiperestático, nos vamos en la búsqueda de las ecuaciones adicionales para poder resolver el problema. ¿Y de qué se trata? Tenemos que hacer eso con un análisis de deformaciones, de la manera que hemos descrito. Siempre vamos a encontrar una relación de deformaciones entre las bases que intervienen en la estructura, de tal manera que en este caso solamente necesitamos una ecuación. Pero si se trata de un sistema con un mayor grado de hiperestaticidad, vamos a tener mayor número de condiciones de compatibilidad para poder plantear el mismo número de ecuaciones que de incógnitas.